Continuamos con la clase de ayer. Terminamos de ver los tipos de reacciones químicas y ahora vamos a trabajar con los métodos de balance de dichas reacciones. Habíamos comentado cuando estábamos terminando la unidad de tabla periódica y empezando la de enlace químico que los metales pueden transferir electrones de su capa de valencia a la capa de valencia de otros elementos, que son principalmente los no metales. Con ello formábamos iones y teníamos el enlace iónico. Dimos las características de los enlaces iónicos. Hablamos también acerca de que estos compuestos no forman moléculas, sino que tienen una especie de enrejado cristalino, y por lo cual dijimos también que se utilizaba la fórmula empírica. Bueno, estábamos hablando de que un átomo es capaz de regalar electrones. Es cuando decimos que el elemento perdió su electrón. Pero para que un elemento pueda perder su electrón, tiene que haber otro capaz de recibir ese electrón. El que recibe el electrón, estamos acostumbrados a decir que ganó un electrón. Traduciéndolo a reacciones químicas, el átomo que pierde un electrón, el que regala el electrón, está experimentando un proceso de oxidación. El que gana el electrón experimenta un proceso de reducción. Dicho de otra manera, este átomo, voy a regresarme al anterior, el sodio, por ejemplo. Sodio estaba antes de perder el electrón, con todos los electrones que tiene, dependiendo de su número atómico. En su última capa de valencia tenía un solo electrón. Sodio tiene su último electrón en la segunda capa o tercera capa. ¿Sí? Por lo tanto, ya. La última capa para el sodio, la capa de valencia 3s1. Antes de ella tiene 1s2, 2s2 y 2p6. Para este caso hablamos de sodio en estado de oxidación 0. Cuando regala un electrón, ya conocemos que se queda con un octeto completo. La última capa sería la segunda. Y en esa segunda capa tiene 8 electrones de valencia. Pero ¿qué ocurre cuando cede su electrón? Se queda como sodio más 1. Si hablamos de sodio 0 a sodio más 1, la tercera, estamos observando un aumento en el estado de oxidación. Aquí dibujo la recta numérica. En el centro es 0. Hacia la derecha empiezan los números positivos, de acuerdo a lo que nos enseñaron en la educación básica. Y hacia la izquierda están los números negativos. Bueno,
sodio pasó de 0 a +1. ¿Qué ocurrió? Que aumentó su estado de oxidación. Si hubiera pasado de 0 a -1, es lo contrario. Ahora su estado de oxidación disminuyó. Aumentó el estado de oxidación. ¿Qué le ocurrió a cloro? Cloro, antes de aceptar el electrón, tenía 7 electrones en su capa de valencia. Y estábamos hablando de cloro en estado de oxidación 0. Pero ahora quedó como cloro -1. ¿Qué le ocurrió a cloro? Bueno, tenía estado de oxidación 0 y ahora queda con estado de oxidación -1. Está pasando de 0 a -1. Le está ocurriendo lo contrario al sodio. Ahora cloro disminuyó su estado de oxidación. ¿Por qué disminuyó? Porque pasó a un número más pequeño. De 0 a -1 está disminuyendo. En otras palabras, podemos decir que está reduciendo su estado de oxidación. Mientras uno aumenta su estado de oxidación, el otro lo reduce. ¿Sí? Cloro lo aumenta. Pero sodio lo aumenta y cloro lo disminuye. Tenemos los dos procesos de manera simultánea. Para que uno aumente su estado de oxidación, el otro lo tiene que disminuir. No puede existir uno sin existir el otro. El que aumenta su estado de oxidación, a un aumento en el estado de oxidación le llamamos un proceso de oxidación. Al que disminuye o reduce su estado de oxidación, le llamamos reducción. ¿Sí? ¿Qué es la oxidación? Cuando se hace más positivo, cuando aumenta su estado de oxidación, de 0 a +1, de +1 a +2, de +1 a +3, de +2 a +5, etc. Cuando está disminuyendo el número, se hace más negativo, o por ejemplo, pasa de +2 a +1, también se está reduciendo. ¿Sí? El número se hace más pequeño. Si se hace más pequeño, esa es una reducción. Si incrementa su valor, es una oxidación. Una pérdida de electrones en realidad significa hacerse más positivo, incrementar el estado de oxidación, y una ganancia de electrones significa disminuir o reducir el estado de oxidación. Estos procesos nos lo habían enseñado como las reacciones redox. Redox significa que ocurre un proceso de reducción y oxidación de manera simultánea. No puede existir una reducción si no hay una oxidación. Aquí podemos observar, tengo este átomo con 2 electrones.
Al momento de realizar la reacción, lo que hace es regalar los dos electrones ahora al otro átomo, es B. Si regaló sus dos electrones, al final el mismo átomo me queda ahora con pérdida de electrones. En esa pérdida de electrones incrementó su estado de oxidación, por lo tanto se dice que este elemento experimentó un estado de oxidación o un proceso de reducción. El átomo al final, el que experimentó el proceso de oxidación, me va a quedar oxidado. Pero ojo, el elemento o compuesto que experimenta la oxidación es el agente reductor. Aquí no se vayan a confundir. No me digan, el agente reductor es el que se reduce y al final queda reducido. Es imposible. El agente reductor es el que se oxida. ¿Por qué se oxida? Si es agente reductor, él va a reducir al otro elemento. ¿Cómo lo reduce? Regalándole electrones. El átomo que va a ganar los electrones es el que experimenta un proceso de reducción. Ese átomo que aceptó los electrones al final me queda reducido. Para que el átomo pueda ganar electrones, actúa como agente oxidante. Provoca la pérdida de electrones en el átomo que está reaccionando con él. El agente oxidante experimenta un proceso de reducción. El agente reductor experimenta un proceso de oxidación. ¿Sí? Entonces, el reductor es el que se oxida. El oxidante es el que se reduce. Estas son como las dos caras de la misma moneda. Una es águila y la otra es sol. Pero no tengo dos monedas con la misma cara de águila. No puedo tenerla. Bueno, al menos no una moneda que sea válida. Y la otra cara, pues es la cara del sol. El agente reductor tiene que oxidarse. ¿Por qué se tiene que oxidar? Porque él va a reducir al otro elemento. ¿Cómo es que lo reduce? Le regala electrones. Por eso provoca la reducción en el elemento con el que está reaccionando. ¿Quién es el agente reductor? El que pierde electrones y en dicho proceso se oxida. ¿Quién es el agente oxidante? El que gana electrones y en dicho proceso se reduce. ¿Sí? Una regla mnemotécnica que espero les sirva es que eviten juntar vocal con vocal. Por ejemplo, hablan del agente oxidante. Y para que no se confundan y me digan que el oxidante es el que se oxida o el que experimenta el proceso de oxidación, porque eso no es correcto. La regla mnemotécnica es que no junten vocal con vocal, ni consonante con consonante. No me digan que el reductor es el que se reduce. Consonante con consonante no van, ¿sí? ¿Qué es lo único válido? Lo único válido es consonante con vocal. Oxidante es el que se reduce o experimenta el proceso de reducción. ¿Cómo empieza la palabra oxidante? Con vocal. El proceso que experimenta empieza con consonante. Esto sí es correcto. El reductor. El reductor experimenta proceso de oxidación. Otra vez, tengo la pareja adecuada porque el reductor empieza con consonante
y proceso de oxidación empieza con vocal. Vocal con consonante. Esto sí es adecuado. ¿Sí? Utilícenla si les sirve. Si no les sirve, que como era vocal con vocal o consonante con consonante, si les confunde, deséchenla. Lo que quiero que recuerden es que igual con igual no va. Ahora díganme, esta es una reacción redox. ¿Por qué redox? Tenemos que identificar los estados de oxidación. De acuerdo a las reglas en los estados de oxidación, todos los elementos que están solos tienen estado de oxidación 0. Plata y cobre están solitos, por lo tanto el estado de oxidación es 0. Ahora, cobre, azufre y oxígeno en el sulfato de cobre no están solos. ¿Cuál es el estado de oxidación para el oxígeno? ¿Quién me dice, por favor? Perfecto, -2. Entonces coloco -2 en el oxígeno en los reactivos y de una vez coloco -2 en el oxígeno en los productos. ¿Alguien se acuerda del anión sulfato? Sulfato. Si alguien lo recuerda, sabría que tiene carga -2. Eso me ayudaría para distinguir inmediatamente el estado de oxidación del azufre. Pero si no me acuerdo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a la tabla periódica y observo que azufre tiene estado de oxidación 2, 4 y 6. Alguno de esos tres tiene que estar funcionando en el anión sulfato. Cobre. ¿Qué estado de oxidación tiene el cobre? ¿+1 y más qué? 1 y 2. Cualesquiera de estos dos tiene que estar utilizando. Bueno, ¿cuál quieren ponerle al cobre? ¿1 o 2? Exactamente. Si cobre tiene +2, veamos aquí, cobre va a trabajar con 2. ¿Cuántas cargas negativas tengo? Bueno, hay 4 oxígenos. Cada oxígeno aporta 2 cargas negativas. ¿Cuántas cargas negativas hay en total para el sulfato de cobre? 4 por -2, -8. Estas 8 negativas se tienen que neutralizar. ¿Con qué se van a neutralizar? Pues con las que aporta el azufre. Si ya tengo 2 del cobre, ¿cuántas tendría que aportar el azufre para que en total me den 8 positivas y pueda neutralizar las 8 negativas que tengo del oxígeno? Tendría que ser 6. ¿Para qué 6? Para que sumadas estas dos, las del cobre y las del azufre, me den 8 positivas. Y ahora sí, 8 positivas se neutralizan con 8 negativas. Por lo tanto, el azufre tiene estado de oxidación 6. ¿Sí? Azufre, dado que es el mismo anión sulfato, SO4, y otra vez SO4, eso me dice que azufre tiene el mismo estado de oxidación. 4 oxígenos, cada uno con carga negativa -2, me deja 8 cargas negativas. 4 por -2 es -8. Azufre tiene 6 cargas positivas. Hay 2 elementos de la plata, 2 átomos de plata. Para que pueda neutralizar las 8 cargas negativas, ¿qué carga debe de tener la plata? Para que entonces pueda sumar. Sería el 2, porque las así cargas de la plata. el azufre sería ¿Sí, escucho? 4, ¿o no? No, sería +6. Así es. +1. 2 por 1, 2. Las 2 cargas positivas de las 2 platas las sumo
con las 6 positivas del azufre y me dan 8 positivas. Ahora sí, estas 8 positivas neutralizan a las 8 negativas del oxígeno. Y ya tengo todos los estados de oxidación. Bueno, déjenme limpiar un poco y poner aquí, dijimos que era más 2, más 6, menos 2, más 1, más 6, menos 2. Ahora tengo que analizar. La plata tenía estado de oxidación 0 y pasó a estado de oxidación más 1. De 0 cambió a más 1. Y además tengo también el cobre, que tenía estado de oxidación más 2 en los reactivos y ahora cambió a estado de oxidación 0 en los productos. Significa que está experimentando un cambio. Si plata pasó de 0 a más 1, de 0 a más 1, ¿qué proceso está experimentando? Si cobre pasó de más 2 a 0, ¿qué proceso está experimentando? 0 a más 1, esta es la plata. Cobre pasó de 2 a 0, este es el cobre. ¿Qué proceso ocurre en la plata y qué proceso ocurre en el cobre? La plata tiene uno. Plata aumentó su estado de oxidación. De 0 pasó a más 1. Más 1 es mayor que 0. Por lo tanto, plata se está oxidando. Si incrementa el estado de oxidación, es un proceso de oxidación. Si se reduce, si disminuye el estado de oxidación, como le ocurre al cobre, más 2, ahora se hizo más pequeño porque quedó en 0. Ese es un proceso de reducción. Es una reacción redox. Esta reacción redox, dentro de los 4 tipos que vimos ayer, ¿a cuál de ellos pertenece? Síntesis, descomposición o algún tipo de desplazamiento. Desplazamiento simple, correcto, ¿sí? Plata está desplazando ¿a quién? A cobre. Plata ocupó el lugar del cobre. Quedó unida al anión sulfato. ¿Y quién se tuvo que ir? Pues el cobre. El cobre quedó solito. Aquí ahora estamos analizando, de acuerdo a la tabla FEM, si efectivamente la plata es capaz de sustituir al cobre. Solamente quiero que observen como ejemplo esta reacción, que es el proceso de oxidación y que es el proceso de reducción. Ya hemos identificado que la plata, por incrementar su estado de oxidación, experimenta un proceso de oxidación. Y el cobre, por hacer más pequeño su estado de oxidación, más 2 es mayor que 0. ¿Qué hizo? Pues redujo su estado de oxidación, lo hizo más pequeñito. Experimenta un proceso de reducción. En una reacción redox, identifico la plata, 0, pasó a este compuesto, sulfato de plata. Estaba solo y ahora formó este compuesto. En términos de la reacción redox, con que escriba únicamente el elemento es suficiente. De 0 pasó a más 1. Ya dijimos que la plata experimentó un proceso de oxidación. Cuando escribo este cambio en la plata, estoy escribiendo una semireacción. ¿Por qué es una semireacción? Porque no es toda la reacción completa de desplazamiento simple que estamos mostrando, también conocida como reacción redox.
Únicamente quiero identificar qué le está ocurriendo a la plata, el cambio en su estado de oxidación. Posteriormente, el otro que cambia es cobre. Cobre tenía estado de oxidación +2 y una vez que reaccionó, se quedó como cobre 0. Dijimos que por reducir su estado de oxidación, hacerlo más pequeño, experimenta un proceso de reducción. Nuevamente, a esta ecuación pequeña le vamos a llamar semirreacción de reducción. Ambas reacciones estoy obligada a identificarlas cuando utilice el método de balance conocido como método del número de oxidación, también llamado método redox. Bueno, ¿cómo voy a entender entonces los procesos de oxidación y de reducción? Oxidación, como me marca esta flecha, es cuando yo incremente el estado de oxidación. Si voy de 0 a 1, de 0 a 3 o paso de -5 a -3, también es una ganancia. ¿Por qué? Porque este es más pequeño, -3 es más grande. De -5 estoy pasando a +3, ese es un proceso de oxidación. Si de -4 paso a -1, también es un proceso de oxidación. Si de 3 positivo paso a 6 positivo, también es un proceso de oxidación. Reducción, pasé de 6 a 4, es un proceso de reducción, porque estoy haciendo más pequeño el estado de oxidación. Que de 4 pasé a 3 también es reducción. Que de 2 pasé a -1 también es reducción. Que de -2 pasé a -5 también sería reducción. En esta ecuación química está especificado para cada uno de los elementos su estado de oxidación. Observo que cobre pasa de cobre 0 a cobre +2. Él es el que está cambiando. Hidrógeno tiene +1 y en los productos también tiene +1. Nitrógeno en los reactivos tiene +5, en el nitrato tiene +5, pero en este anhídrido tiene +2. Entonces, nitrógeno está pasando de +5 a +2. ¿Qué proceso ocurre en el cobre? ¿Y qué proceso ocurre en el nitrógeno? ¿Quién me dice, por favor? En el proceso ocurre en el cobre, perdón, ocurre el proceso de oxidación o de reducción. Correcto. ¿Y en el nitrógeno? Reducción, la otra cara de la moneda. Si escribí mal las valencias, me voy a topar con que, ah, caray, el cobre está reduciendo, perdón, está aumentando su estado de oxidación. Entonces tengo un proceso de oxidación. Si escribo mal el estado de oxidación para el nitrógeno, puedo observar y decir, ¿también el nitrógeno está experimentando oxidación? No, no es posible. Para que exista la oxidación tiene que existir la reducción. Una no existe sin la otra. Si veo en mi ecuación que en ambos se está dando la oxidación o en ambos se está dando la reducción, es porque hice algo mal. Escribí probablemente mal los estados de oxidación de los elementos. Que ya corroboré y efectivamente mis estados de oxidación están bien, entonces seguramente mis fórmulas están incorrectas. Bueno, cobre pasó de cobre 0 a cobre +2 y ese es un proceso de oxidación. Como en cobre ocurre el proceso de oxidación, ahora el agente reductor, el reactivo cobre metálico, es el que va a actuar como agente reductor. Nitrógeno, que pasó de nitrógeno +5 a nitrógeno +2, está experimentando un proceso de reducción. Nitrógeno +5 va a actuar como el agente oxidante. ¿Sí?
en quien ocurre el proceso de oxidación es el que se va a comportar como el reductor. En quien ocurre el proceso de reducción es el que se comporta como el oxidante. Si les funciona la regla mnemotécnica de vocal con consonante, úsenla. ¿Hay preguntas hasta acá de la oxidación y la reducción? La oxidación, ok. La oxidación es un proceso en el que hay pérdida de electrones. Si hay pérdida de electrones, aumenta su estado de oxidación. Reducción. Y la oxidación ocurre siempre en el agente reductor. La reducción involucra una ganancia de electrones. Si gana electrones, aumenta la carga negativa, que significa que disminuye su estado de oxidación. La reducción siempre se va a dar en el agente oxidante. Ambas ocurren de manera simultánea. No podemos tener una sin la otra. Bueno, ahora que ya identificamos que las reacciones redox pertenecen en realidad a las reacciones de desplazamiento simple, podemos comenzar a hablar de los métodos de balance de las ecuaciones químicas. Por la ley de la conservación de la materia, yo debo de observar que la misma cantidad de elementos que están participando en los reactivos debe ser la que se aprecie en los productos, independientemente de que no sean las mismas sustancias. Por ejemplo, para esta ecuación química hay un solo calcio, un calcio en los reactivos, un calcio en los productos. Carbono, un carbono en los reactivos, un carbono en los productos. ¿Cuántos oxígenos en los reactivos? Hay 3. ¿Cuántos oxígenos en los productos? Aquí hay 1 y aquí hay 2. En total hay 3. Y aquí lo comparamos. ¿Cuántos átomos hay en los reactivos de cada uno de los elementos? ¿Y cuántos átomos hay en los productos de cada uno de los elementos? Como es idéntico, esta reacción está balanceada. El primer método que vamos a ver es el método de tanteo. Este método de tanteo no tiene mucha ciencia. Tengo que escribir la lista de cada uno de los elementos. Tengo hidrógeno, bueno, escribo hidrógeno. Tengo cloro, escribo cloro. Después tengo calcio y escribo calcio. Y hago el conteo. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactivos? 1. ¿Cuántos cloros? 1. ¿Cuántos calcios? 1. ¿Cuántos hidrógenos hay en los productos? 2. ¿Cuántos cloros hay en los productos? 2. ¿Cuántos calcios hay en los productos? 1. Esta reacción está balanceada. Para balancearla, ¿qué tengo que hacer? Me dice que hay 2 cloros en los productos. Pues definitivamente tengo que escribir para balancear un coeficiente 2 que me indique que hay 2 cloros. ¿Sí? Lo único que podemos escribir para balancear una ecuación química son coeficientes. No podemos escribir subíndices. Si escribimos subíndices, estamos alterando la fórmula química. Por lo tanto, recuerden que los coeficientes no son lo mismo que los subíndices. No es igual que yo haya colocado un 2 antes de la fórmula a que coloque un 2 aquí. Este 2 es un subíndice y subíndices no puedo dibujar. ¿Sí? No está permitido. ¿Por qué no está permitido? Porque estoy alterando la fórmula de la molécula. Entonces, distingan eso, por favor, para que no haya confusión al respecto. Me dice que deben de haber 2 hidrógenos, puesto que tengo 2 hidrógenos
En los productos, bueno, como ya puse un 2, este 2 ahora está afectando a toda la molécula de ácido clorhídrico, por lo tanto ya no tengo un hidrógeno en los reactivos, ahora ya tengo 2 hidrógenos y 2 cloros. Comparados con los que tengo en los productos, la reacción ya está balanceada. 2 hidrógenos, 2 cloros, un calcio y un calcio. ¿Sí? ¿Cómo supe que era 2? Pues solamente observando que necesitaba 2 hidrógenos en los reactivos, porque en los productos hay 2 hidrógenos. ¿Sí? La reacción balanceada únicamente involucra colocar un 2 que antecede a la fórmula del ácido clorhídrico y no altero todas las demás fórmulas con coeficientes. Vamos a ver la segunda reacción, esta. ¿Cuántos carbonos tengo en los reactivos? ¿Cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos? En los reactivos hay 2 carbonos. En los productos, un carbono nada más. ¿Cuántos hidrógenos en los reactivos? Hay 6. En los productos, solamente hay 2. ¿Cuántos oxígenos en los reactivos? 2. Y en los productos, tengo 2 aquí y 1 acá. Eso me da un total de 3. La reacción no está balanceada. ¿Qué puedo hacer para balancear? Podemos empezar con el carbono. Tengo 2 carbonos en los reactivos y en los productos tengo 1. ¿Qué hago para balancear el carbono? Pues le voy a colocar un 2 aquí. Si le coloco un 2 ahí, ahora ya tengo 2 carbonos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 2 por 2, 4. Más 1, 5. Ahora tengo 5 oxígenos. Bueno, vamos con los hidrógenos. Tengo 6 hidrógenos en los reactivos y 2 en los productos. Para balancearlo, pues le voy a colocar un 3. ¿Por qué un 3? Porque 3 por 2 me va a dar 6. Ahora sí, tendría aquí 6 hidrógenos. Oxígenos. ¿Cuántos oxígenos llevo? 2 por 2 son 4. 3 por 1, 3. 4 más 3, tengo 7 oxígenos. ¿Qué debo de hacer para tener 7 oxígenos en los reactivos? Voy a colocar este coeficiente 7 medios. Ah, caray, ¿y puedo colocar coeficientes fraccionarios? Sí, es correcto. 2 por 7, 14. Entre 2, 7 oxígenos. Por lo tanto, ahora tengo 7 oxígenos en los reactivos y 7 oxígenos en los productos. ¿Sí? Coeficientes enteros o fraccionarios son correctos.
Lo que yo no puedo modificar son los subíndices. Los subíndices pertenecen a las fórmulas. No puedo modificar subíndices ni tampoco puedo agregar subíndices. Eso no está permitido. ¿Qué es lo único que puedo hacer? Agregar coeficientes. Los coeficientes pueden ser enteros o pueden ser fraccionarios. Esos coeficientes numéricos. Ok. Todos los coeficientes numéricos que coloque, vuelvo a comentar, pueden ser enteros o bien fraccionarios. ¿Preguntas, chicos, con el balance de esta reacción? Ok, si no hay preguntas, esta ya la hicimos. Ustedes pueden practicar con la primera, la tercera y la cuarta. Ahora vamos con el siguiente método, el método matemático. El método matemático va a ocupar para balancear las reacciones coeficientes que van a ser representados en forma de letras. Por ejemplo, supongamos que esta reacción, para balancearla, yo sé que debo colocar coeficientes, pero esos coeficientes los voy a escribir con una incógnita representado por una letra, porque no sé qué coeficiente es decir, el número que corresponde para que me quede balanceada la reacción. Estos coeficientes en el método matemático se van a conocer. ¿Cómo se van a conocer? Estableciendo un sistema de ecuaciones que es muy sencillo y que me van a permitir calcular cada una de estas incógnitas. Para cada una de ellas voy a encontrar un número. ¿Qué número? Pues el que corresponde al coeficiente estequiométrico. Asigno la incógnita como coeficiente a cada compuesto de la ecuación. Es lo que acabo de hacer en la diapositiva anterior. Posteriormente voy a establecer un sistema de ecuaciones. ¿Cómo voy a establecer el sistema de ecuaciones? Multiplicando cada incógnita por el correspondiente número de átomos. Luego tengo que resolver el sistema de ecuaciones y para resolver el sistema de ecuaciones puedo utilizar dos formas. Balancear esas ecuaciones con números enteros o comenzar a asignar el número 1 a la incógnita que pueda estimar como la incógnita más pequeña. Yo prefiero este método, la segunda forma, asignar 1 de manera arbitraria a cualesquiera de las 4 letras. Y estas son las pistas. Estos son los tips. ¿Qué tips? El 1 se lo voy a indicar a la incógnita que preceda al compuesto que tenga los subíndices más elevados en su fórmula. O se lo puedo asignar al compuesto que esté formado por la combinación más alta de elementos. Es decir, si tengo compuestos binarios y compuestos ternarios o cuaternarios, a los compuestos ternarios o cuaternarios que van a llevar precedida de la incógnita, a ellos le voy a asignar el 1. Ahorita lo vamos a ver. Debemos de tener cuidado con esto. El método matemático no es útil cuando aparece algún elemento libre en alguno de los lados de la ecuación. Por ejemplo, un elemento metálico solo, un elemento molecular solo, cualquier metal sólido, cualquier elemento en su estado metálico. Tampoco se recomienda utilizar el método matemático cuando hay un elemento que forma parte de la mayoría de los compuestos que participan en la reacción química. Tengo cloruro de plata que va a reaccionar con nitrato de plata para generar, no sé, algún otro elemento de plata más plata libre. La plata se está repitiendo en todos los compuestos. En ese caso no me conviene utilizar
el método matemático. Tampoco me conviene utilizarlo cuando observe que hay un elemento libre en la ecuación química. Bueno, aquí tengo esta reacción química. Es una reacción de doble sustitución. No hay un elemento que se repite en todos. El aluminio aparece en el hidróxido de aluminio y en el sulfato de aluminio, pero no aparece en el ácido sulfúrico ni en el agua. Bueno, está perfecto. Tampoco hay ningún elemento libre, entonces puedo aplicar el método matemático. ¿Cómo lo aplico? Empiezo a escribir incógnitas, como si fueran los coeficientes. Ya asigné las incógnitas a cada uno de los compuestos que están participando en la ecuación química. Ahora voy a escribir el listado de los elementos. ¿Qué elementos tengo? Primero este hidrógeno, después azufre, luego oxígeno, después aluminio. Ya no escribo oxígeno porque ya lo tengo aquí. Tampoco escribo hidrógeno porque ya lo tengo aquí. Estos elementos que están en los reactivos son los mismos que van a aparecer en los productos. Y vamos a comenzar a establecer el sistema de ecuaciones. ¿Cuántos hidrógenos tengo en el ácido sulfúrico? Hay 2 hidrógenos. 2 hidrógenos multiplicados por A me va a dar 2A, ¿cierto? 2 por A es 2A. Pero también tengo hidrógenos en el lado de los reactivos, en este compuesto, en el hidróxido de aluminio. ¿Cuántos hidrógenos hay en el hidróxido de aluminio? Hidrógeno tiene adentro del paréntesis un subíndice 1. Cuando son subíndices 1, pues no aparecen, como el oxígeno, que también tiene subíndice 1. Pero fuera del paréntesis hay un subíndice 3. 3 por 1, 3. Por B, 3B. ¿Cuánto tengo de hidrógeno en los reactivos? Pues tengo 2A más, que me indica que debo de sumar 3B para el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay en el lado de los productos? En sulfato de aluminio no hay nada de hidrógeno. En el agua hay hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2 por D, 2D. Del lado de los productos tengo 2D de hidrógeno. Ahora vamos con el azufre. Para el azufre tengo que repetir exactamente el mismo procedimiento. ¿Cuántos azufres tengo en el lado de los reactivos? El subíndice del azufre es 1. 1 por A, pues va a ser A. No hay azufres en el lado, en el compuesto de hidróxido de aluminio. Pues ahora me voy al lado de los productos. ¿Cuántos azufres hay aquí? ¿Quién me dice, por favor? Lo a mí, ok, hay 3. 3 por 1, 3. Pero multiplicados por el coeficiente estequiométrico, que está representado por C. ¿Cuánto es? Tres por 1, 3. Por C, 3C.
Voy con el oxígeno. 4 por A es 4 veces A. Pero aquí tengo oxígeno en el hidróxido de aluminio. ¿Cuál es el subíndice del oxígeno? 1. 3 por 1, 3. Por B, 3B. ¿Cuánto tengo de oxígeno en el lado de los reactivos? Tengo 4A más 3B. ¿Cuánto hay de oxígeno en el lado de los productos? ¿Quién me dice cuánto hay de oxígeno en este compuesto, en el sulfato de aluminio? ¿12? Pero te falta multiplicarlo por la letra, por el coeficiente C. ¿Cuánto sería, Luami? Perfecto, 12C. 3 por 4, 12. Por C, 12C. Ahora, por favor, ¿quién me dice cuánto hay de aluminio en el lado de los reactivos? ¿Por qué 2C? Aluminio no tiene coeficiente 2, tiene coeficiente 1. Entonces, ¿cuánto hay de aluminio? Del lado de los reactivos, Loami, no del lado de los productos. B, perfecto. Nada más hay un aluminio, 1 por B es B. Ahora sí, ¿cuánto hay de aluminio en el lado de los productos? C, correcto. ¿Por qué 2C? Porque aluminio tiene subíndice 2 en el lado de los productos, pero está afectado por el coeficiente C. 2 por C es 2C. Y ese es mi sistema de ecuaciones. ¿Por qué es un sistema de ecuaciones? Porque la misma cantidad que hay de hidrógeno en los reactivos es igual a la cantidad de hidrógenos en los productos. Eso me permite decir entonces que puedo establecer esta ecuación con un signo de igualdad. Puedo reescribir esas cuatro ecuaciones de esta forma. 2A más 3B tiene que ser igual a 2D. ¿De dónde estoy sacando eso? De aquí, de la primera relación que obtuvimos. El azufre me permite establecer que A tiene que ser igual a 3 veces C. El oxígeno me permite decir que 4 veces A más 3 veces B es igual a ¿qué? A 12 veces C. Y el aluminio aluminio. Ay, perdón, sí, Omar, tienes razón. Muchísimas gracias, Omar. En el oxígeno estoy mal, chicos. Del lado de los productos tenemos 3 por 4, 12C. Gracias, Omar, por la observación, pero me falta agregar algo. ¿Qué me falta para el oxígeno en el lado de los productos? Que Omar ya hizo la observación. Exactamente. Muchas gracias, Omar.
El oxígeno me permite establecer que 4A más 3B es igual a 12C más D. Y por último, el aluminio me dice que B es igual a 2 veces C. ¿Por qué puedo decir que es igual? Porque es a lo que queremos llegar. Que la misma cantidad que hay de hidrógeno en los reactivos sea la que hay en los productos. Bueno, ahora tengo que resolver este sistema de ecuaciones. El método que me gusta aplicar es asignar 1 a cualesquiera de estas incógnitas, ya sea a A, a B, a C o a D. Y el tip es el siguiente. Se recomienda que se le asigne 1 a la incógnita que precede al compuesto que tenga los subíndices más elevados en la fórmula o que esté compuesto de la mayor combinación de elementos. Bueno, el que tiene los subíndices más elevados pues es el sulfato de aluminio. Aquí hay un 4, pero además de ese 4 hay un 3. 3 por 4, 12. Me está indicando que esta fórmula es como si yo la pudiera escribir de esta manera. Aluminio 2, azufre 3, oxígeno 12. ¿Sí? Este compuesto tiene los subíndices más elevados. Entonces voy a elegir a la incógnita que le precede, que es C, para otorgarle el 1 a esa incógnita. Como a ella le estoy dando 1, ¿sí? Si C vale 1, puedo utilizar esta igualdad o esta igualdad para encontrar ya el valor de A y de B. ¿Por qué? Porque a C le dimos 1. Si C vale 1, ¿cuánto vale A? 3, perfecto. A es igual a 3 veces C, pero C vale 1. Entonces, en lugar de C, pues pongo 1. A es igual a 3 por 1, me da 3. Ya encontré el valor de A. C vale 1, A vale 3. B es igual a 2 veces C. Por lo tanto, B va a ser igual a 2. Y ya encontré el valor de B. Solo me falta encontrar el valor de D. Voy a utilizar la primera. La primera me dice que 2A más 3 veces B es igual a 2D. Bueno, utilizo esta. 2A más 3 veces B es igual a 2D. ¿Cuál es esa? Es esta ecuación. Esta la estoy reescribiendo aquí. ¿Cuánto vale A? A vale 3, porque ya encontramos su valor. ¿Cuánto dijimos que vale B? B vale 2. Más D. Y eso va a ser igual a 2 veces D. 2 por 3, 6. Más 3 por 2, 6. Esto es igual a 2 veces D. 6 más 6, 12. 12 es igual a 2 veces D. Lo voy a seguir aquí porque ya no me alcanza ahí. 2 veces D es igual a 12. Ahora despejo D. D es igual a 12. El 2 está multiplicando, pasa del otro lado de la igualdad de manera inversa, dividiendo. 12 entre 2 es igual a 6. Por lo tanto, D vale 6. Perfecto. Ya encontré los valores.
C vale 1, A vale 3, B vale 2 y D vale 6. ¿Qué tengo que hacer ahora? Colocar los coeficientes en la ecuación y comprobar que esté balanceada. Eso voy a hacer. A dijimos que vale 3. Entonces aquí donde estaba A, ahora coloco el 3. Donde estaba B, ahora voy a colocar el 2. C vale 1, no es necesario que ponga 1 aquí, se sobreentiende que ahí está. Y D vale 6. Coloco aquí el 6. Ahora vamos a comprobar los elementos. Es hidrógeno, azufre, oxígeno y aluminio. ¿Cuántos hidrógenos hay en el ácido sulfúrico? 3 por 2, 6. Más, en el hidróxido de aluminio tengo 3 por 1, 3 por 2, 6. 6 más 6 me dan 12 hidrógenos en los reactivos. ¿Cuántos tengo en los productos? 6 por 2, 12. Hidrógeno está balanceado. Ahora voy con azufre. ¿Cuántos azufres tengo en los reactivos? 3 por 1, 3 azufres. ¿Cuántos azufres en los productos? Este subíndice 3 está afectando al azufre, ¿sí? Entonces hay 3 azufres en los productos. Oxígenos. 3 por 4, 12 oxígenos del ácido sulfúrico, más ¿cuántos oxígenos en el hidróxido de aluminio? 3 por 1, 3 por 2, 6. 12 más 6 son 18 oxígenos en los reactivos. Ahora vamos con los oxígenos en los productos. 3 por 4, 12 oxígenos del sulfato de aluminio, más ¿cuántos oxígenos hay en el agua? 1 por 6, 6. 12 más 6, 18 oxígenos. El oxígeno está balanceado. Aluminios. ¿Cuántos aluminios hay en los reactivos? 2 por 1, 2 aluminios. ¿Cuántos aluminios hay en los productos? Subíndice 2 para el aluminio me indica que hay 2 aluminios. La reacción está balanceada. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguien que no le haya quedado claro el método? Ok. Para este método, recuerden que se puede utilizar dos formas para resolver el sistema de ecuaciones. La primera es balancearlas, balancear cada uno. No, a mí es demasiado confuso. A ver. Pero preciso. Ok, es solo cuestión de práctica. ¿Sí? Y la segunda forma es la que utilizamos, asignar 1 a cualesquiera de las letras. Pero para ello busquemos en la ecuación química el compuesto cuya fórmula tenga los subíndices más elevados, o el compuesto que sea ternario, cuaternario, etc. ¿Sí?
La primera etapa, dijimos entonces, es asignar incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? Son letras. Letras que van a preceder a cada una de las fórmulas. Ya que las asigné, tengo que escribir mi sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo escribo? Multiplicando el subíndice del elemento. ¿Me escuchan, chicos? Génesis me dice que no se oye. Jorge me dice que sí escucha. Génesis, ¿me escuchas? Omar y Jorge me dicen que sí me escuchan. Ok, gracias, Génesis. Para establecer el sistema de ecuaciones, tengo que escribir la cantidad para cada uno de los elementos que está presente tanto en reactivos como en productos. ¿Cómo escribo la cantidad? Multiplicando los subíndices del elemento por la incógnita que acabamos de establecer. Para hidrógeno, 2 por A, 2A. Pero también hay hidrógeno en el otro compuesto en los reactivos. 3 por 1, 3 por B, 3B. En el caso de los productos, 2 por D, pues me da 2D. Así hago para cada uno de los elementos. Después puedo establecer las ecuaciones sustituyendo en el símbolo de los elementos un signo igual. Esto se convierte ahora en ecuaciones. Posteriormente le doy 1 a cualesquiera de las 4 incógnitas que tengo. Para ello sigo la regla de fijarme cuál es la fórmula que tiene los subíndices más altos. A la que tiene los subíndices más altos, a esa fórmula voy a otorgarle 1 a su incógnita. Si le doy 1, puedo empezar a encontrar los valores de cada una de las letras. Y una vez que los encuentro, que conozco cuánto vale cada una de ellas, lo sustituyo en la ecuación química y compruebo que efectivamente tenga la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Bueno, aquí tengo un compuesto 1, 2, 3, 4, 5. No es ni ternario ni cuaternario. Está formado de la combinación de 5 elementos. ¿Qué les parece si hacemos este ejercicio? El segundo. Todos los demás tienen compuestos binarios y ternarios. Este también ternarios y binarios. Y el primero secundarios. Bueno, aquí hay un elemento solo. Es probable que el método matemático no funcione. Es cuestión de hacer el ejercicio. Pero vean la segunda. La segunda me está dando un compuesto de coordinación, el tiohexacianoferrato tripotásico. ¿Sí? ¿Cómo haríamos con el método matemático para resolver esta ecuación? Tengo que empezar a otorgar letras. A, B, C, y D. No me salió esa D. Y D. Bueno, la lista de elementos para esa ecuación es hierro, azufre, oxígeno, potasio, azufre ya está, carbono y nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tener 6 ecuaciones.
¿Cuántos hierros tengo en el lado de los reactivos? ¿Quién me ayuda, por favor? Perfecto. Muchas gracias, Omar. Nada más tengo 2A para el hierro. ¿Por qué 2A? 2 por A, 2A. ¿Cuánto tengo de hierro en el lado de los reactivos, de los productos, perdón? ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? Ese no, es C. Ok. C, nada más tengo 1C. ¿Por qué? Porque solo hay un hierro multiplicado por C, pues me da C. ¿Cuánto tengo del azufre? Este 3 está afectando al azufre. ¿Por qué? Porque el 3 está fuera del paréntesis. Por tanto, afecta a todo lo que esté adentro del paréntesis. 3 por 1, 3. Por A, 3A. ¿Cuánto tengo aquí de azufre? 1 por B es B. ¿Quién me dice cuánto tengo de azufre en los productos? Sin miedo, chicos. El 6 está afectando a todo lo que está adentro del paréntesis. Así es, Génesis, correcto. 6 por 1, 6. Por C, 6C. ¿Cuánto tengo de oxígeno en los reactivos? No sean tímidos, chicos. Tres por 4, 12. Por A, 12A. ¿Cuánto tengo de oxígeno en los productos? 4D. No falta el azufre. ¿Me faltó el azufre? Alguien me dice, Doc, pero no falta el azufre. Ah, sí, gracias, otra vez. Perdón, con el azufre no había terminado. 6 por 1, 6 por C, 6C. Pero aquí tengo el azufre en el sulfato de potasio. Gracias, Génesis. Me falta de azufre 6C más 1 por D, me falta D. ¿Sí? Gracias, Génesis. 1 por D es D. Y en oxígeno, en el lado de los productos, tengo 4D. 4D. De potasio, ¿cuánto tengo? Ay, excelente. Omar ya me dijo B y 3C. Muy bien. De carbono. De carbono tengo B. Y en los productos, 6 por 1, 6 por C, 6C. Nitrógeno. Nitrógeno tengo B y 6C. Potasio también me faltó sumar. Tengo en los productos 3 por C, 3C, pero me falta sumar estos dos del potasio. 2 por D. ¿Sí, chicos? Hay potasio aquí en los productos, pero también hay potasio acá. Y no estaba yo sumando el potasio.
del sulfato de S, potasio. La ecuación para potasio me queda C, B perdón, C, en el lado de los reactivos y en el lado de los productos me queda 3 por 1, 3 por C, 3C y 2 por D. Tengo que sumar ambos. Bueno, ahora díganme a cuál de las cuatro incógnitas, A, B, C o D, le podríamos dar 1. Pero tengo que escribir al B. Pero B solo tiene subíndices 1 y es un compuesto cuaternario. Y en los productos, mira, aquí tengo el tiohexacianoferrato tripotásico. Está formado por potasio, hierro, azufre, carbono, nitrógeno. Está formado por 5 elementos diferentes. Y también tiene el subíndice más alto. Exacto, entonces sería al C. Bueno, este sistema de ecuaciones se reescribe de la siguiente forma. Como tengo poquito espacio, lo que voy a hacer es escribir la igualdad aquí. 2A es igual a C, 3A más B es igual a 6C más D, 12A es igual a 4D, B es igual a 3C más D, B es igual a 6C y B es igual a 6 veces C. Si dijimos que a C le vamos a dar el valor de 1, porque es la fórmula más compleja y la que tiene los subíndices más altos, eso me implica que ya puedo calcular B. B es igual a 6 veces C, pero como C vale 1, entonces B tiene el valor de 6. B ya la encontré y vale 6. A la puedo calcular con la primera ecuación. 2 veces A es igual a C. 2 veces A es igual a 1. Por lo tanto, A, ¿cuánto vale? A valdría 1/2. A vale 1/2. Me falta calcular D. Voy a calcular D con esta ecuación. 12A es igual a 4 veces D. 12 veces A. Pero A vale 1/2. 12 veces A es igual a 4 veces D. 12 por 1, 12. Entre 2 a 6. Esto implica que 6 es igual a 4 veces D. D va a ser igual a 6 entre 4. Le puedo sacar mitad a cada uno de ellos. Mitad de 6, 3. Mitad de 4, 2. ¿Cuánto vale D? D vale 3 medios. Ya tenemos el valor de los coeficientes. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Para que podamos contabilizar más fácilmente el número de elementos. Vamos a cambiar a números enteros todos los coeficientes. ¿Cómo puedo cambiarlos a números enteros? Pues multiplicando cada uno de ellos por el doble, por 2.
Como tengo coeficientes fraccionarios, Al ver, y va a ser un poco problemático sumarlos a la hora que quiera contabilizar los elementos, los voy a pasar a números enteros. ¿Cómo hago? Multiplico todos los coeficientes, todos. Ahorita voy. Los voy a multiplicar por 2. Aquí hay una... Sí, voy. Ajá. No, no, porque estamos contabilizando átomos como números enteros. Lo que queremos es, lo que queremos es ver que hay la misma cantidad de átomos de un lado que de otro. Entonces puedo escribir los coeficientes como números enteros, pero tengo que multiplicarlos todos para que no se afecte. Puedo multiplicar a todos ellos por 2, por 3, por 4, etc. Los voy a multiplicar por 2. Un medio multiplicado por 2, ¿cuánto es? 2 por 1, 2. Entre 2 a 1. Exacto. Esto me da 1. No es necesario que yo lo escriba. Pero para que se note por qué pasé de un medio a 1, porque toda esta ecuación la estoy multiplicando por 2. 6 multiplicado por 2, 12. 1 multiplicado por 2 es 2. 3 medios multiplicado por 2, 3. Ahora sí, con estos números enteros, hagamos el conteo. Hierro, azufre, oxígeno, potasio, azufre ya está, carbono y nitrógeno. ¿Cuántos hierros hay aquí, en el lado de los reactivos? 2. 2 por 1, 2 hierros. ¿Cuántos hay del lado de los productos? 1 por 2, 2 hierros. ¿Cuántos azufres tengo? 3 por 1, 3 por 1, 3 más. ¿Cuántos azufres hay aquí? 12. 12 más 3, 15. ¿Cuántos azufres hay acá? 6 por 1, 6 por 2, 12 azufres. Más. ¿Cuántos azufres hay en el sulfato de potasio? 1 por 3, 3. 12 más 3, 15 azufres. ¿Cuántos oxígenos en el lado de los reactivos? 3 por 4, 12. Por 1, 12. ¿Cuántos oxígenos? 4 por 3, 12. Potasios. Potasios 1 por 12, 12 potasios en los reactivos. En los productos, potasios 3 por 2, 6. Más 2 por 3, 6. 6 más 6, 12. Carbonos. ¿Cuántos carbonos tengo? 1 por 12, 12. Carbonos. 6 por 1, 6 por 2,
12 carbonos. Nitrógenos, 1 por 12, 12. Nitrógenos, 6 por 1, 6 por 2, 12. La reacción, está balanceada. Doc, ¿Sí? una pregunta, no es, o sea, no afecta en nada Preguntas porque hasta aquí, muchas veces chicos. en física hay personas que consideran mejor trabajar, ¿no?, con fracciones Oye, por el 3. errores decimales. ¿No pasa eso en química? Aquí había un 3. Ah, ok. Fíjense, nosotros le dimos el valor de 1 a C, porque estaba compuesto de la combinación más alta, pero no tenía los subíndices más altos. 6 por 1, 6, 6 por 1, 6, 6 por 1, 6, 1 y 3. ¿Cuál es el que tenía los subíndices más altos? Este. 3 por 4, Es un 12. entero. Aquí ya habían 12 oxígenos. 3 por 1, 3 azufres y 2 hierros. Entonces, es preferible indicarle 1 a la incógnita que preceda a la fórmula que tenga los subíndices más altos, en lugar de aquella que tenga la combinación Dos. más elevada de elementos. Este estaba compuesto por 5 elementos: potasio, hierro, Tres. azufre, carbono y nitrógeno. Pero este, que es ternario, solo por hierro, azufre y oxígeno, tenía subíndices más elevados. ¿Qué conviene entonces? Darle 1 a la incógnita que preceda a la fórmula que tenga los subíndices más elevados. Si le hubiésemos dado desde un principio 1 a A, habríamos llegado a estos valores: 12, 2 y 3. De todas maneras llegamos a la solución. Obtuvimos valores fraccionarios, los cuales no es problema para pasarlos a números enteros. ¿Sí? Es un buen ejemplo para que observen que aun cuando a cualquier otra incógnita se le dé 1, como fue el caso, elegí darle 1 a C, finalmente llegamos a los mismos valores. Si alguien le hubiera dado 1 a A, habríamos llegado exactamente a los mismos valores y comprobar que la ecuación está balanceada. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos, con el método matemático? Pueden practicar en casa con la primera, la tercera y la cuarta para el método matemático. ¿No hay preguntas? Bueno, ahora vamos con el método que seguramente aprendieron como método redox. El método redox se conoce también con el nombre del método del número de oxidación. Y aquí tenemos que trabajar los estados de oxidación para cada uno de los elementos, siguiendo las reglas que ya les había mencionado desde que estábamos estudiando la tabla periódica. Les había hablado de electrones de valencia, posteriormente del número de oxidación, para poder conocer el estado de oxidación correspondiente. Primera regla: el número de oxidación para un elemento libre siempre va a ser 0. Si observo algún metal solito, estado de oxidación 0. Si observo algún elemento en forma molecular, como hidrógeno gaseoso, cloro gaseoso, tienen estado de oxidación 0. Para el oxígeno siempre va a ser -2, excepto cuando esté formando peróxidos, que es -1. Superóxidos trabaja con -1,5, ese es su estado de oxidación. Y cuando llega a formar compuestos extraños, con flúor, va a trabajar con estado de oxidación +2 y +1. El hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación +1 cuando esté combinado con metales y -1
cuando se combine, perdón, al revés, más 1 cuando esté combinado con elementos muy electronegativos, no metales, y menos 1 cuando esté combinado con metales. La suma algebraica de todos los números de oxidación multiplicados por los respectivos subíndices de cada elemento me tiene que dar 0 en el caso de una molécula neutra. Si no estoy trabajando con una molécula neutra, si estoy trabajando con un ion, un anión o un catión, la suma de los estados de oxidación tiene que ser exactamente igual a la carga de dicho ion. Una vez que he identificado los estados de oxidación, tengo que escribirlos en la ecuación, posteriormente identificar quiénes son los elementos que están cambiando su estado de oxidación y volverlos a escribir en sus respectivas semireacciones. ¿Qué semireacciones? El proceso de oxidación y el proceso de reducción. En cada una de las semireacciones tengo que involucrar la cantidad de electrones que se transfirió y que se aceptó. Los electrones que regaló el agente reductor y los electrones que aceptó el agente oxidante. Esa cantidad de electrones tiene que ser igualada, ahí está la clave del método. Una vez que yo haya igualado la cantidad de electrones, tengo que hacer la suma de las semireacciones. En esa suma se va a eliminar la cantidad de electrones. Y llego a la reacción redox total. Como nada más me voy a fijar en los elementos que están interviniendo en los procesos de oxidación y de reducción, me van a quedar compuestos que no están participando en esas semireacciones. Esos compuestos termino otorgándoles un coeficiente por simple tanteo. Tengo que completar el balance de la ecuación por el método de tanteo. ¿Cuáles voy a modificar? Solamente los compuestos químicos que no estén participando en los procesos de oxidación y de reducción. Son los únicos a los que yo les voy a otorgar al final algún coeficiente para terminar de balancear por tanteo la reacción. Bueno, fíjense, aquí tengo dos compuestos químicos que van a reaccionar, pero me producen 1, 2, 3, 4 nuevos compuestos. Uno de ellos va a ser el agente oxidante, el otro va a ser el agente reductor. En los productos, uno de ellos va a ser el producto oxidado y el otro el producto reducido. Significa que me van a quedar dos compuestos que no están participando. Los dos compuestos que no están participando van a tener que ser ajustados al final por tanteo. No conozco los coeficientes de dichos compuestos, voy a tener que agregarlos por tanteo al final. Bueno, tenemos que comenzar por otorgar los estados de oxidación. Estado de oxidación para el oxígeno, ese ya sabemos que va a ser -2. Esto es una sal, no es ningún peróxido, ni superóxido, ni cosa que se le parezca. Esto también es una sal, sigo otorgando estado de oxidación -2. Este es un óxido básico, estado de oxidación -2. Este es un hidróxido, estado de oxidación -2. Y este es el agua, estado de oxidación -2 para el oxígeno. El oxígeno no cambió. El potasio tiene solamente un estado de oxidación y es +1. Siempre va a tener estado de oxidación +1. Y otra vez +1 para el potasio. Nitrógeno. Bueno, nitrógeno puede tener diferentes estados de oxidación, pero voy a ver aquí, en el amoníaco, ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? Hidrógeno, ¿está unido a un metal o a un no metal? ¿Quién me dice, por favor?
Nitrógeno es no metal. Como es no metal, es más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno se va a quedar en estado de oxidación +1. Y el nitrógeno es el que va a tener el estado de oxidación negativo. ¿Qué estado de oxidación tiene el nitrógeno? Si hay 3 hidrógenos aportando una carga positiva cada uno. Pues sería -3. ¿Por qué -3? 3 por +1 me daría +3. Tengo 3 cargas positivas que provienen de los 3 hidrógenos. Para que el amoníaco sea neutro, el nitrógeno tiene que tener estado de oxidación -3. -3 y +3 me da 0 en la molécula. Sigo buscando hidrógeno. Aquí está el hidrógeno. Como está unido a oxígeno, debe de tener carga de +1. En el agua también está unido a oxígeno, por lo tanto hidrógeno tiene estado de oxidación +1. Bueno, ¿cuál es el estado de oxidación del manganeso en esta sal, permanganato de potasio? ¿Cuántas cargas negativas hay? 4 por -2, -8. ¿Cuántos potasios hay? Nada más hay uno y solo me otorga una carga positiva, +1. ¿Cuántas positivas me hacen falta para poder neutralizar un total de 8 negativas? Chicos, 7. Ya tenía una positiva, pues solo me faltan 7 positivas, para que así obtenga 8 cargas positivas que van a neutralizar a 8 cargas negativas y la molécula sea neutra o el compuesto sea neutro. Por lo tanto, manganeso en el permanganato de potasio tiene estado de oxidación +7. Nitrógeno, ¿qué estado de oxidación tiene? Hay 3 oxígenos con carga -2 cada uno. 3 por -2, -6. Ya tengo una carga positiva del potasio. ¿Cuántas cargas positivas necesito para poder neutralizar en total las 6 negativas? 5, así es. 5 positivas del nitrógeno y una positiva del potasio me dan las 6 positivas necesarias para neutralizar estas 6 negativas. Entonces nitrógeno tiene estado de oxidación 5. Manganeso, ¿cuál es su estado de oxidación? 2 oxígenos en carga -2 cada uno me dan 4 negativas. Así es, Omar, muchas gracias. 4 negativas se neutralizarían con 4 positivas. Como hay un solo manganeso, pues las 4 positivas las aporta el único átomo de manganeso que hay. Y ya tengo todos los estados de oxidación. Ahora observo, ¿potasio está cambiando? No. Potasio aparece con todos en estado de oxidación +1. ¿Manganeso está cambiando? Sí. Manganeso tiene estado de oxidación +7 en el permanganato de potasio. Y pasa a este óxido básico, dióxido de manganeso, en estado de oxidación +4. Oxígeno ya vimos que no cambia, en todos tiene estado de oxidación -2. Nitrógeno, ¿cambia? Sí. Pasa de nitrógeno -3 en el amoníaco a nitrógeno +5 en el nitrato de potasio. ¿Sí? Ya identifiqué a los que están cambiando. Hidrógeno no cambia. Hidrógeno comprobamos que en todos tiene estado de oxidación +1. Bueno, ahora el método me dice que tengo que escribir las semirreacciones. Bueno, para escribir las semirreacciones voy a colocar manganeso
más 7 y se transforma en manganeso más 4. ¿Cuál es el otro elemento que cambia? Nitrógeno. Nitrógeno en estado de oxidación menos 3 pasa a nitrógeno en estado de oxidación más 5. ¿Sí? Manganeso más 7 a manganeso más 4, ¿qué le está pasando? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? De más 7 a más 4. Se está reduciendo. Está experimentando un proceso de reducción. Significa que manganeso más 7 es el agente oxidante. Nitrógeno menos 3 pasa a nitrógeno más 5. Menos 3 pasa a más 5. Desde menos 3 se fue hasta más 5. Incrementó su estado de oxidación. Si incrementó su estado de oxidación, pues experimenta el proceso de oxidación. Está funcionando como el agente reductor. Ahora díganme, por favor, ¿cuántos electrones están involucrados? Sí, Omar, en el caso del manganeso, de más 7 a más 4, ¿ok? ¿Es una ganancia o es una pérdida de electrones? De más 7 pasa a más 4. Exacto, es una ganancia. Voy a dibujar la ganancia con un signo positivo, porque es una ganancia. ¿Cuántos electrones ganó? Si pasa de más 7 a más 4, son 3 electrones. 3 electrones. De menos 3 hasta 5, desde menos 3 pasando por 0 hasta 5, ¿cuántos electrones hay involucrados? 8 electrones. Muy bien, Omar. En el proceso de oxidación hablamos de una pérdida de electrones. Es lo que nos enseñaron a decir. Si se reduce, gana. Si se oxida, pierde. ¿Cuántos? Bueno, de menos 3 hasta más 5. Estamos pasando por 0. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Hasta más 5. Más 1. Más 2. Más 3. Más 4. Y más 5. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos electrones estuvieron involucrados? 8 electrones. De 7 a 4, pues solamente fueron 3. 5, más 6 y más 7.
7, A6, A5 y A4. De 7 a 3, solamente 3 electrones. La reducción involucra una ganancia de electrones, la oxidación una pérdida de electrones. Ok, eso es lo que me pide el método, que escriba las semireacciones de cada proceso de reducción y de oxidación. Ya que las escribí, ahora tengo que igualar la cantidad de electrones. Para un proceso tengo involucrado 3 electrones y para otro tengo involucrado 8 electrones. ¿Cómo puedo igualar estas dos cantidades? 3 es impar y 8 es par. Como uno es impar y el otro es par, pues no me queda otra más que multiplicar toda la ecuación. La primera, multiplicarla por 8. Y la segunda, multiplicarla por 3. ¿Sí? ¿Por qué la primera por 8? Tengo que igualar 3 al 8, es imposible. El 8 lo tengo que igualar al 3, no se puede. Si los dos números hubieran sido pares, entonces es otra cosa. 3 tengo que multiplicarlo por este 8 y este 8 multiplicarlo por este 3. Si multiplicamos toda la primera por 8, me queda 8 por un manganeso más 7, 8 manganesos más 7. 8 por 3, 24 electrones. Recuerden que es una ecuación y para que la ecuación no se altere, yo tengo que multiplicar toda la ecuación por ese número 8. Bueno, este manganeso tiene coeficiente 1. 8 por 1, 8 manganesos más 4. Tres por un nitrógeno, 3 nitrógenos. ¿En qué estado de oxidación? En el mismo estado de oxidación, menos 3. 3 por 8 electrones, me quedan 24 electrones. Pero este tiene signo negativo, tengo que respetar el signo negativo. El primero pues era signo positivo, aunque no lo escriba, se entiende que es positivo. 3 por un nitrógeno más 5 me va a dar 3 nitrógenos más 5. Bueno, ahora sí, ya igualé la cantidad de electrones, que es lo que el método me pide. Una vez que los igualé, ahora tengo que sumar las semireacciones. 8 manganesos más 7 más 3 nitrógenos menos 3, 24 electrones y menos 24 electrones, pues se elimina, ¿sí? Esto me da 0. 8 manganesos más 4 en el lado de los reactivos, sumados con 3 nitrógenos más 5. ¿Sí? Y ya tengo esta ecuación. Bueno, ahora que ya tengo esta ecuación, ¿qué hago con ella? Debo de colocar los respectivos coeficientes en la ecuación. Y los que no me hayan quedado, por ejemplo, hidróxido de potasio y agua, que no participaron en la reacción, tengo que terminar de ajustarlos por simple tanteo. Entonces vamos a colocar manganesos más 7, tiene que haber 8. Nitrógenos menos 3, tienen que haber 3. Manganesos más 4, tienen que haber 8. Nitrógenos más 5, tienen que haber 3. Y aquí no conozco
el coeficiente para el hidróxido de potasio, ni conozco el coeficiente para el agua. Esos van a salir por tanteo. Empecemos a sumar. ¿Cuántos potasios hay en el lado de los reactivos? Ahí. Ahí está. Tengo 8 potasios, ¿cierto? 8 potasios. En el lado de los productos hay 3 potasios más, aquí me hace falta colocar el subíndice en el hidróxido de potasio para poder completar los potasios. Pues me faltan 5 para que pueda tener 8. Significa que aquí debo de colocar coeficiente 5. Manganesos. ¿Cuántos manganesos hay en los reactivos? Hay 8. ¿Cuántos hay en los productos? Hay 8 manganesos. ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos? 4 por 8, 32 oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay en los productos? 3 por 3, 9 oxígenos en el nitrato de potasio, más 8 por 2, 16 oxígenos en el dióxido de manganeso. Ahí está. 16 oxígenos provenientes del dióxido de manganeso, más del hidróxido de potasio hay 5 por 1, 5 oxígenos. ¿Cuántos me faltan para completar 32 oxígenos? 9 más 16, 25, más 5, 30. Solo me faltan 2 oxígenos. Bueno, esos 2 tengo que obtenerlos del agua. Por lo tanto, voy a colocar aquí un coeficiente 2. Y ahora sí, esto me va a dar 32 oxígenos. ¿Cuántos nitrógenos hay en los reactivos? Nitrógenos hay 3. 3. ¿Cuántos nitrógenos en los productos? 3, que vienen del nitrato de potasio. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 3 por 3, 9 hidrógenos en los reactivos. En los productos tengo 5 hidrógenos provenientes del hidróxido de potasio, más 4 hidrógenos que provienen del agua. Y esto me da 9 hidrógenos. La reacción está balanceada. ¿Sí? Estos coeficientes, esos son los que se tienen que agregar por simple tanteo. ¿Por qué? Porque son las sustancias químicas que no participaron en los procesos de reducción ni de oxidación. ¿Cuál es la clave del método? Igualar la cantidad de electrones involucrados en cada una de las semireacciones. Chicos, ya no vimos el último método, que fue el de ion-electrón. Las diapositivas se las participé en la plataforma. Es un método un poco parecido al redox, pero aquí no se trabaja con elementos solitos, sino que se trabaja con iones, de ahí su nombre, ion-electrón. Y es muy similar. Tengo que balancear cargas utilizando electrones. Si es en medio ácido, pues agrego hidrógenos, que son los que proveen el medio ácido. ¿Está explicado en las diapositivas? Sí, sí está explicado, etapa por etapa.
y son las que aplicamos al momento de balancear un método. Es un método un poquito más sofisticado, es mi método favorito, ya sea en medio ácido o en medio básico. Obviamente en las diapositivas se ve un poquito aparatoso porque está en letras grandes y voy mostrando pues paso por paso, paso por paso. Cosa que si explico, como en este caso, puedo ir obviando algunos pasos. Sobre la revisión de sus tareas les voy a dejar mensaje en plataforma, ¿de acuerdo? Para hacer algunas observaciones a quienes hayan entregado sus diferentes tareas. Fue un gusto enorme estar con ustedes, muchachos. Échenle muchas ganas a sus estudios, independientemente de la carrera que vayan a cursar, ¿de acuerdo? Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Que tengan excelente día.